Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual, gracias por acompañarme en un video más. Hoy estaré hablando de un cómic intrigante, un cómic angustiante, un cómic espectacular. Estoy hablando del cómic firmado por Jerome Charing y François Buck, La mujer del mago. Como decía, es una historia realmente potente, realmente llena de misticismo, llena de percepción de realidad a partir de la magia. Y bueno, vamos a comenzar hablando de sus autores. En la parte de atrás ya viene aquí una pequeña sinopsis, así que voy a aprovechar para leerla y saber un poco de los autores. Comenzamos con François Buck, él es el dibujante. Dice, aunque comenzó como ilustrador de prensa haciendo caricaturas para magazines tan importantes como Le Point, La Expansión o Playboy, fue en el cómic donde François Buck explotó verdaderamente. De su antigua experiencia retiene el gusto pronunciado por los rostros expresivos y el dibujo al detalle, magnificado por su sentido del encuadre, la composición fuera de serie. Se dio a conocer por sus relatos humorísticos, donde la parodia le disputa el protagonismo al absurdo. Creó el personaje Jerónimo Puchero, un corredor de seguros un poco distinto a los demás, y que corre en la selva vestido con un traje de leopardo, Dotado de una capacidad de trabajo poco común, llegó a dibujar 2 planchas al día, sin menoscabar la calidad que le había valido la fama. Buck deja de lado el humor para dedicarse a historias más realistas. Adaptada al novelista americano Charing, en esta edición de La mujer del mago, así como Boca de Diablo, explora el western con Jodorowsky en las páginas de Bouncer, o los servicios secretos del Vaticano con Sente en Janior. Heredero directo de Jean Giraud, Buck ha abierto puertas en el dibujo realista. Con el tiempo, esta síntesis de caricatura y rigor, legibilidad y precisión ha dado lugar a un estilo único que le permite dar vida a todo tipo de géneros con el mismo brío. Acaba de publicar el 5º tomo de Jerónimo Puchero. Recientemente apareció en Norma Editorial Jerónimo Puchero, el manifiesto del macho dominante. Y vamos ahora con el guionista Jerome Charing. La obra de Jerome Charing, prolífica, impresionante, ha sido galardonada con numerosos premios gracias a una escritura única y un universo fabulosamente personal. Impregnadas por la ciudad de Nueva York, donde nació en 1937, sus obras escenifican pueblos llenos de calles misteriosas, de rincones secretos y barrios sombríos. Originario del Bronx, Charing nos conduce por los lugares donde nadie pasa, por callejuelas, atajos, entre el caos y el desequilibrio, a veces por el terreno de lo policíaco, a veces por lo del autobiográfico. Maestro incontestable del polar, su obra parte en busca del sueño americano y de todos aquellos que lo conforman, dealers, agentes de policía, inmigrantes, políticos sospechosos o almas solitarias. Cuenta con la historia de los condenados y los marginados de la ciudad que nunca duerme, Boca del Diablo y La mujer del mago, realizados en colaboración con Buck, no escapa a la regla. Escritor, humanista y talentoso, Charing es también autor de varias novelas, ensayos y relatos largos. Muchos los consideran uno de los escritores más importantes de la literatura norteamericana contemporánea. Bueno, pues ahí tenemos un poco lo que son estos autores y decir que ellos dos, además de este y Boca del Diablo, hay un tercer volumen, no es consecutivo, es una historia independiente, pero se llama Little Tulip, también es muy bueno, vale mucho la pena echarle un ojo. Y de François Buck, decir que nació el 28 de noviembre de 1955 y que por ejemplo en México tuvimos la fortuna de verlo y saludarlo en 2003 en lo que fue Utopía, una convención donde vinieron grandes estrellas y François Buck estuvo ahí entre ellos. Bueno, también en el Museo de la Caricatura, acá en la Ciudad de México, hubo una exposición de Jerónimo Puchero en donde pudimos ver originales y de manera increíble vimos sus trazos y sus acuarelas. Pero bueno, llegando ya a esta historia, como decía, es intrigante, es inquietante, es absurda, es realista. Vamos a encontrar aquí con una historia en donde la percepción de la realidad oscila. Está muy difícil encontrar cuál es la línea verdadera, cuál es la ficción, cuál es la fantasía, dónde está la magia, dónde está otra cosa, ¿no? Eso es en cuanto al guión, algo que se me ha hecho muy interesante, muy potente.
empezamos a leer y empezamos a ver que estamos situados en un pueblo de Estados Unidos en 1956. Aquí vamos a ver nada más esta primera parte. Saratoga Springs, 1956. Como vemos aquí, el trazo, la ambientación nos pone en estas casas viejas, en estas casas amplias, de jardines grandísimos. Y aquí comienza la historia. Al principio yo pensé que esto estaba ubicado, por ejemplo, en Europa, ¿no? Pero realmente no, era un poblado de Estados Unidos. Y aquí comienza la historia y parte de pues un momento, realmente no, eso es también genial porque no viene de un asesinato, de una muerte, de un boom, de una consecuencia, sino es un día común y corriente en el que de pronto entramos nosotros como lectores a ver su realidad. Y vemos que esta casa grande se ha hecho una casa ya vieja y quien está a cargo de esta mansión es una criada, ¿no? Es una señora que es esta que está aquí y esta es su hija Rita. Ellos trabajaban ahí junto con el esposo, pero el esposo tuvo que irse a la guerra y allá murió. Entonces, pues las cosas se complicaron y ella tuvo que estar ahí pegada a la casa porque sin eso, pues no tendría forma de mantener a su hija, ¿no? En la casa vive un matrimonio con un hijo, su hijo se llama Edmund, ya está grande, pero aún así tiene el sueño de ser mago. Entonces llega un punto donde él dice, sus papás dicen, ya lárgate, quiero que seas algo productivo, porque eso de la magia no te va a dejar nada. Entonces él dice, bueno, pues ya es momento de irme y voy a ser mago. Y invita a esta señora a irse con ella como ayudante. Y pues le dice, pues vente con tu hija, ¿no? Entonces ella un poco no quiere, pero al final accede y se vuelve ella su asistente. Y aquí comienza una serie de tramas, una serie de situaciones que te empiezan a enredar, ¿no? Que te empiezan a causar cierto conflicto. Porque la historia que te va presentando se va transformando en otras cosas y hay un punto en el que ya no sabes qué es verdad, qué es mentira, qué es ficción, si realmente existió X o Y personaje. Hay algo aquí también que es muy inquietante porque todo el tiempo están hablando de un personaje, lo nombró a alguien, se menciona a lo lejos por otras personas, pero de pronto no sabes quién es, ¿no? Entonces es una historia realmente en donde la magia sirve de pretexto, como decía, para jugar con la percepción de la realidad, con esta percepción que a veces por nuestra situación nos hace volar, ¿no? El cómic de por sí es una válvula, ¿no? Para salirnos de la realidad y pues imaginarnos, ¿no? Las bondades de otro personaje, la fantasía o la épica de otro personaje y pues trasladado a nuestra vida, hacernos más divertido la estadía acá, ¿no? Sin embargo, en estos personajes, esta válvula para salirse de la realidad los lleva a situaciones pues a veces tal vez más fuertes de la misma realidad y a veces la misma realidad no sabes si es la fantasía. Entonces eso es lo padre de esta historia, que decir esta historia fue editada por Castleman en 1987 y llegó a Norma, se editó por primera vez en 1997 en una colección que no recuerdo el nombre, pero era en tapa rústica. Como decía, esta es ya tapa dura y esta fue editada en el 2016. Sin lugar a dudas también vamos a hablar ya de lo que es el dibujo y aquí es brutal, ¿no? Es un dibujo bestial. Como decía en el texto de François Buc, lo hemos visto en trabajos como Bouncer con Alejandro Jodorowsky y también yo tuve oportunidad de ya leer esa historia. Ya después haré un especial de porque vale mucho la pena, son 7 tomos gloriosos. Y ahí lo que vemos es un dibujo muy fluido, heredero sin lugar a dudas de Jean-Giraud Moebius. En Bouncer hace unos paisajes que nos evocan inmediatamente al maestro Moebius. Sin embargo, logra apoderarse de la pluma, apoderarse del paisaje y aunque nos evoca a Moebius, sí logra darnos su propia versión de lo que estamos viendo, ¿no? Como decía, en Bouncer es una línea muy fina. Lo que más me impresiona ahí en Bouncer es que logra captar el fenotipo de cada personaje. Como recordamos en el western, estaban los vaqueros, estaban los pieles rojas, había migrantes americanos, había chicanos. Entonces, en esa época pues no estaban tan mezcladas las razas y sí se tenían ciertas características específicas de raza, el fenotipo. Y aquí logra de manera magistral darnos
cada fenotipo de cada personaje y no importa cómo mueva el personaje, sigue siendo el mismo, ¿no? Como también decía el texto, es muy expresivo y eso me gustó mucho. Pero al ver este cómic, el de la mujer del mago, tiene esas cuotas de fenotipo y de anatomía, pero lo que se me hace más increíble es el trazo. El trazo ya es una línea, mientras que en Bones puede ser muy, muy suelta, muy poética, aquí tiene ese algo esquizofrénico, ese algo que va vibrando. Eso que comentaba de que hacía 2 páginas, no sé si fue tal vez estas, algunas de ellas, porque se ven entre boceto, con mucha expresión, con mucha angustia al trazarlo. Y vamos aquí a ver un poco para aclararlo. Vemos cómo la línea no necesariamente es completa y directa. Otra cosa, por ejemplo, aquí vemos esta viñeta de las escaleras. Aquí un poco se forza la perspectiva, ¿no? Si vemos también cómo va subiendo y hacia dónde nos lleva, llega a un punto en donde parece que va a la nada, ¿no? Y esto lo replica en varias viñetas, en donde tenemos estas fugas, y es lo que a mí me hace pensar que de pronto las realidades que vemos no son realmente. Hay un punto en el que no sé si lo que estamos viendo es solo un cuento o es la historia de alguien. Por poner un ejemplo, cuando vimos El Gran Pez, este señor mezclaba su realidad y le metía fantasía para hacerla más gloriosa, ¿no? Más épica. Ahí sí lo veías bien, sí había un switch de realidad y de ficción, pero al final el hijo es lo que dice, ¿no? Vamos a permitirnos imaginar, vamos a permitirnos fluir para que esto sea pues más emocionante. Entonces no sé si ese switch, ese algo que hay que abrir su mente para no estar tratando de ver qué es real y qué no, es lo que permite disfrutar esta historia, ¿no? Porque como bien digo, es muy, muy loca, ¿no? Muy loca, no en el sentido de que vas a ver cosas alucinantes de droga, por ejemplo, sino más bien toda la percepción de la realidad, ¿no? ¿Qué es real, qué no? Los rostros, lo que decía de la línea. Aquí hay una viñeta también que me gustó mucho, en donde está una mujer cocinando. Aquí, por ejemplo, está. Podemos ver cómo está ella en actitud pues doméstica, planchando, y vemos la mesa, los instrumentos, los trastes, la niña entrando, la silla con el gesto hacia atrás, como si alguien hubiera estado ahí sentada. Entonces, muy padre. También tiene otras viñetas en donde nos pone pues no hay humanos, ¿no? Unos encuadres raros. Por ejemplo, aquí tenemos esta perspectiva como de una capilla que nos forza, ¿no? Nos forza a imaginar el lugar donde está, y siento que son como salidas, ¿no? Como fugas de que tal vez estamos entrando en lo que es una fantasía, o tal vez no, ¿no? Entonces eso es lo intrigante de este cómic. Permítanme un poco de paciencia porque hay una viñeta que es más espectacular. Esta. Son las escaleras de servicio de entre edificios de cualquier barrio de Estados Unidos. Como vemos ahí el detalle, los muros, un poco manchado de alguien que puso su nombre, los ladrillos, y al final no hay nada, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la perspectiva no se forza, pero no ves un principio, no ves un final, estás en el medio de algo, y eso hace que también sea desequilibrante, pues imaginarnos dónde estamos, ¿no? Sin lugar a dudas es un trazo increíble. Aquí vemos los rostros, la fuerza de los rostros. Sabemos perfecto quién es latino, quién es hasta irlandés, por ejemplo. Un excombatiente de Vietnam. Entonces la verdad es una historia bastante potente. El dibujo aquí gana mucho. Hay historias en donde pues a veces el guión es más importante. Aquí los dos son importantes, pero sin lugar a dudas la historia de pronto puede ser desequilibrante y tal vez no muchos lo puedan apreciar o les pueda gustar, pero sin lugar a dudas el dibujo aquí sí o sí es un referente para acercarse a esta obra.
como decía, los trazos de François Buch son espectaculares y pues sí, si uno se clava a estarlos viendo, puede imaginarse esta parte pues caótica, esquizofrénica, que tal vez quiso darle para dar este tono al dibujo, ¿no? También las plastas de color o las acuarelas parece que están salpicadas, no están totalmente definidas, no están correctamente pues como difuminadas, ¿no? Simplemente las puso ahí en donde estaba el espacio de, por ejemplo, un árbol, lanza gotas y caen entre las líneas para formar lo que serían las texturas, y es como muy a la impronta, muy expresivo, y bueno, la verdad a mí el dibujo me pudo gustar más. Y ya, hasta aquí porque me estoy emocionando con el dibujo. Esta es una historia que se disfruta leerla una y otra vez, porque cada vez que vas leyendo vas encontrando nuevas cosas, secretos en las viñetas, en los detalles, en el dibujo, en las cosas que están atrás de los primeros planos de nuestro dibujo principal, y eso hace que esta sea una lectura que puedas disfrutar una y otra vez. Si por ejemplo te vas solo a la historia y tratas de encontrar algo, tal vez sea difícil y lo dejes, ¿no? Pero pues yo creo que lo que ayuda, aporta es el guión y encontrar qué vas a descubrir en los dibujos. Pues ya hasta aquí yo llego con La Mujer del Mago, una recomendación más de Poderoso Sensual. Este es muy fácil de conseguirlo en México, en librerías Gandhi seguro lo encuentras. Y en algunas tiendas como Jun o Can también vas a estar ahí con este título. Pues nada más es cuestión de ver precios, cuál es el que más te convenga y la ubicación, ¿no? Cuál te queda más cerca. Pues yo hasta aquí, La Mujer del Mago de Jérôme Charing y François Buch. Una gran obra llena de suspenso, llena de percepción de realidad, inquietante y intrigante. Así la podría definir. Poderoso Sensual, con un cómic más a la lista de recomendaciones. Yo me despido. Si llegas al final de este episodio, muchísimas gracias. Te invito a que le des like y que compartas y que también te suscribas al canal. También te invito a que formas parte del grupo que se está haciendo en Facebook como Poderoso Cómic Sensual y que también me sigas en Instagram como Poderoso Sensual. Pues hasta aquí, La Mujer del Mago, Poderoso Sensual. Adiós.